¿Qué tal, alumnos del curso de diseño de experimentos? Soy la maestra Laura Gasós y a continuación les voy a proporcionar algunas ideas para lo que puede ser su proyecto integral en este curso de diseño. En particular quiero platicarles de los factores que afectan las propiedades funcionales de los componentes alimenticios. Entre los principales componentes de los alimentos, pues tenemos al agua, los hidratos de carbono, las proteínas y enzimas, lípidos y antioxidantes, entre otra gran cantidad de compuestos que podemos encontrar. Varios de estos compuestos tienen una función tecnológica en el alimento. Por ejemplo, algunos de estos compuestos, como en los hidratos de carbono, los polisacáridos, pueden afectar la textura. O bien, las reacciones químicas entre proteínas y ciertos hidratos de carbono pueden afectar el color, el sabor o el aroma. Y entonces se empiezan a identificar una serie de propiedades funcionales que son las propiedades físico-químicas que tienen las macromoléculas y que afectan la calidad sensorial de los alimentos. Entonces podemos aprovechar esa información para poder demostrar propiedades funcionales de macromoléculas en alimentos, y lo que necesitamos saber es entonces cuáles son los factores que afectan a esas propiedades funcionales. Dentro de los factores entonces que afectan a los componentes de los alimentos o sus propiedades funcionales están estos ejemplos. Los ejemplos de proceso, como los primeros que aparecen ahí: temperatura, tiempos, concentraciones, presencias de sustancias como metales o enzimas, velocidades de calentamiento, de mezclado, etcétera. Variables de almacenamiento que se pueden manipular y que también afectan las propiedades funcionales también son la temperatura, tiempo, la luz, la exposición al aire, los componentes mismos del aire. Y otros factores que también se pueden manejar son los mismos ingredientes y las cantidades de ellos. Ahora bien, ¿cómo me sirve esta información para el diseño estadístico de experimentos? Es necesario tener un tema y un problema, que es el primer paso. Y antes de continuar, vamos a repasar cuáles son los pasos que voy a seguir para plantear una propuesta. Bien, de estos 8 pasos, los primeros 5 son los que se utilizan para plantear una propuesta. Como bien saben y han de recordar, el diseño de experimentos es una herramienta que voy a utilizar en mi profesión para resolver problemas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ser muy observadores, detectar los problemas y saber cuáles de ellos se pueden resolver mediante la metodología del diseño experimental. En este caso, como es un ejercicio de entrenamiento profesional para ustedes, entonces van a demostrar algo que ya se conozca, algo que ya esté demostrado. Entonces el primer paso que tenemos que dar es comprender y plantear un problema. El siguiente es definir el objetivo de acuerdo a ese problema que estaríamos planteando. Posteriormente, lo que ustedes ya saben, se define el sistema del diseño experimental, donde tenemos las entradas y salidas, como son los factores o variables independientes con sus niveles, luego la salida, que es la variable de respuesta, la unidad experimental y también elegir el modelo matemático del diseño experimental. Todo esto sustentado también en la literatura. Ahora bien, repasemos cuáles son las recomendaciones para plantear un problema. Cuando ya hemos detectado un problema que puede ser resuelto por medio del método científico y luego en particular con las metodologías del diseño experimental, entonces voy a plantear un problema en forma de pregunta. Y eso es una pregunta que tiene como característica que no se debe responder con un sí o con un no. Se debe de responder con el tipo de preguntas que vienen a continuación. Una pregunta definitoria inicia con un qué, una descriptiva inicia con un cómo o un cuál, y sería: ejemplo, ¿cuáles son las condiciones de temperatura y tiempo óptimas para obtener la mayor producción de biomasa? Otras preguntas que son ya de niveles de posgrado son las explicativas, que empiezan con un por qué, y las correlativas, que empiezan con un qué pasaría si.
en el caso de ustedes, para su proyecto, van a trabajar con preguntas tipo descriptivas. Entonces, insisto, los problemas, en este caso para su proyecto, se escriben en forma de una pregunta. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos tienen que ver con las propiedades de los componentes de los alimentos, lo que veíamos hace rato como las propiedades funcionales. Por ejemplo, vámonos a esta pregunta. En esta pregunta, la propiedad funcional tiene que ver con la espuma. Hay una propiedad funcional que se llama la capacidad de espumado. Entonces hay varias biomoléculas que tienen la capacidad de formar espuma. ¿Cuál sería un factor que afecta la formación de la espuma? En este caso vamos a ver. La pregunta está planteada: ¿cuál es la velocidad de batido en la que se obtiene el mayor volumen de espuma? Analicemos. La velocidad de batido es la variable manipulable y se pueden tener diferentes niveles de velocidad de batido. ¿Qué es lo que estaría afectando? Lo que estaría afectando es la variable de respuesta, que en este caso es el volumen. Debe haber alguna técnica para medir el volumen. Por ejemplo, ¿y cuál sería el alimento? Pues podríamos utilizar leche o se podría utilizar clara de huevo, porque bueno, son ejemplos de alimentos que pueden formar espuma. Inclusive hasta el tamarindo y el agua de tamarindo tienen ciertas biomoléculas que forman espuma. Muy bien, ese es un ejemplo entonces de lo primero que el equipo tiene que hacer: definir un problema y empezar a escribir su pregunta. Después de que hayan definido su tema y escrito su pregunta de investigación, que es su problema, van a esquematizar el sistema del diseño experimental. Siguiendo con el mismo ejemplo, ustedes pueden ver aquí que se ha definido en la imagen la unidad experimental. La unidad experimental en este caso particular sería solamente las proteínas de la clara de huevo. Entonces se puede trabajar con clara de huevo sin tener que extraerle las proteínas, e inclusive se pueden extraer y trabajar con ellas. La variable independiente, aquí se han definido dos. Se puede trabajar con tiempos de batido y se puede trabajar también con velocidad de batido. Y la variable dependiente, en este caso se han definido dos como ejemplo. Se puede medir el volumen de la espuma formado y también se puede medir la estabilidad de la espuma. En ambos casos, pues hay que buscar una técnica de cómo se mediría el volumen y la estabilidad de la espuma, y para eso hay que acudir a las fuentes de información científicas, por ejemplo, las bases de datos electrónicas que nos proporciona la biblioteca de Litson. Acá finalmente pues tenemos definido el modelo matemático del diseño experimental. Si se decide trabajar con un solo factor, se aplica el modelo matemático para un factor. Si se decide trabajar con los dos factores, se aplica el modelo matemático para los dos factores. Y es así entonces que se va avanzando en parte en la propuesta. Como ven, a través del ejemplo se han podido definir los primeros 5 puntos para su propuesta, pero eso no es todo. Hace falta un detalle muy importante que se los voy a presentar en el siguiente diagrama. Este diagrama es un ejemplo de los pasos del proceso de investigación, que es en lo que ustedes están entrando en esta fase del curso del diseño de experimentos. En este momento, el equipo tiene el reto de elegir un área temática y de formular un problema. Y entonces, lo que hemos visto hasta ahora es obtener su propuesta de diseño, porque estamos en una fase de planeación. Cuando esto esté listo, también, dependiendo de esa área temática que hayan elegido, hay que hacer algo de investigación teórica que nos indique por qué es importante trabajar con ese tipo de propiedad funcional, por ejemplo, si es que eligen trabajar con eso. Bueno, pues cuando ya tengan eso, pues también van a poder entonces entrar a la presentación oral de la propuesta para ser evaluados. Y si todo está bien y están autorizados, podrán irse a hacer el experimento para recolectar los datos y terminar toda esta fase que implica el uso del software para el procesamiento de datos, ustedes para analizar los datos y poder hacer su informe.
Muy bien. Espero que con este video ustedes puedan tener una mejor orientación para trabajar en equipo y poder hacer su propuesta, elegir su tema, definir su problema. Recuerden que estoy en el cubículo 17 del CAD y que pueden venir asesorías en las horas de asesorías de 12 a 1, lunes, miércoles y viernes, o de 2 a 3 de la tarde los mismos días. Es importante que vengan asesorías para que puedan presentar una excelente propuesta y posteriormente un excelente proyecto. Muy bien, quedo a sus órdenes. Saludos a todos.